educativa en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y es maestro de educación primaria, egresada del glorioso Instituto Normal Mixto Alejandro Córdoba de la ciudad de Huehuetenango. Dentro de su experiencia laboral, pues él trabajó como catedrático de formación musical en un instituto privado, un colegio privado del municipio de Malacatancito. También fue catedrático de formación musical, ya lo decía uno de los mis antecesores. Él es un maestro de música, es un músico completo, podríamos indicar. Él fue también catedrático de formación musical en el Instituto de Educación Básica de Chantla. También actualmente es profesor en el Instituto Experimental de la ciudad de Huehuetenango. Es profesor también, fue profesor de música, de expresión artística en el Colegio de La Salle. Hoy día es acompañante también en el Colegio de La Salle. En el nivel superior, el maestro Welner Joel Santos Rivera fue profesor en el PADEP, actualmente pues es profesor en las carreras de profesorado y licenciatura en el Centro Universitario de Noroccidente, carreras de pedagogía. También es revisor y asesor de proyectos pedagógicos, es coordinador del programa de proyectos pedagógicos en el Centro Universitario de Noroccidente y también se desempeña como facilitador en el programa de maestría, justamente en la maestría en docencia universitaria con orientación en andragogía de este Centro Universitario de Noroccidente. Ahí tenemos entonces el currículum, el recorrido laboral y académico del maestro Welner. Y sin más que decir, vamos a dejarle el tiempo a él para que él proceda según el cronograma, según el programa, a su disertación. Esa es la hoja de vida del maestro. Bienvenido, maestro. Gracias, maestro Camas. El tiempo es con usted. Dios bendiga. Bueno, un buen día para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Esjani, compañeros de la maestría en administración. Bueno, muy agradecido, muy honrado también, ¿verdad? En el que se me haya tomado en cuenta para poder platicar un poco, ¿verdad?, en relación a lo que es la educación superior universitaria. Es muy agradable también poder compartir con muchas de las personas que están acá. Casi no estaba leyendo nombres por ahí, pero como soy malo para los nombres, identifico a veces fotografías, pero ya con selfies y filtros y todo eso cuesta un poquito más. Bueno, pero me da mucho gusto poderlos saludar, me siento muy agradecido por la presentación. Quisiera, pues en esta oportunidad, poder disertar un tema que pues, me ha llamado mucho la atención, y no solo eso, sino que me hizo recordar, más que todo me hizo recordar el inicio de la docencia universitaria. Entonces, pues en esta oportunidad voy a tener a bien compartir una temática y espero, ¿verdad?, que para ustedes pues sea de reflexión, de autorreflexión, de análisis, porque de eso se trata, ¿verdad? Y cuando hay una conferencia, pues lógicamente nos disponemos a poner en práctica una de las habilidades que más cuesta, y es el hecho de escuchar. El escuchar, de atender y de prestar atención. Son habilidades, son destrezas que se van desarrollando, cuesta un poquito, pero en la medida que uno lo va practicando, pues también lo va logrando. Aparte de escucharlo, pero lógicamente vamos a tener momentos de intervención. Si alguno no podemos dar participación para muchas personas porque alargaríamos el tiempo también, pero tenemos como recurso auxiliar lo que es el chat. Lo vamos a habilitar, ¿verdad?, para que podamos ahí expresar nuestro pensamiento. Si hay alguna pregunta reflexiva, pues vamos a poder escribir ahí en el chat. Yo lo voy a ir leyendo también para ir sacando como algún tipo de conclusiones. El tema que pues vamos a abordar en este momento es los retos de la educación superior universitaria. El doctor Esjani pues ya mencionaba algo que era así como muy personal.
por la carrera que ustedes están llevando, pues lógicamente tenemos que enfocar esta parte a lo que es la administración y lo que es el currículo. Visto entonces los retos de la educación superior universitaria, pasándole una mirada, pero desde la administración educativa y el currículo. Es lo que vamos a tratar. Pero yo voy a iniciar con una pregunta y pues vamos a ver si alguien ahí quisiera resolverla y unas dos participaciones nada más, ¿verdad? Dos participaciones audibles y los demás podemos comentar en el chat. Pero hay una pregunta para iniciar esta parte y la pregunta es, ¿para qué sirve la universidad? Esa es la pregunta. ¿Para qué sirve la universidad? Ojalá que no me vayan a contestar como mi abuelo. Mi abuelo era tremendo en ese sentido, ¿verdad? Y tenía su propia definición y concepto de para qué servía la universidad, pero ahí está la pregunta. Vamos a ver alguna mano activada por ahí. ¿Para qué sirve la universidad? Buenos días, doctor. Buenos días, adelante. Maestro, buenos días. Para mí sirve la universidad, según la definición propia, sirve para formar profesionales, para que Guatemala salga adelante, ya que yo pienso que solo por medio de la preparación y de la concientización, Guatemala sale adelante. Para mí la universidad no solo nos prepara académicamente, sino también nos concientiza con respecto a las necesidades que tiene nuestro país. Eso es, maestro. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos bastante la intervención. Bueno, yo esperaría que escribieran ahí en el chat, ¿verdad? ¿Para qué sirve la universidad? Y yo hacía esa pregunta porque fíjense que, bueno, me voy a sentir un poquito en confianza por el doctor Esjani cuando hizo su intervención con un lenguaje coloquial, ¿verdad? Pero mi abuelo decía, él era en contra de la universidad. Él estaba en contra de la universidad. Él decía que la universidad lo ponía a uno más burro, así de sencillo. Eso es lo que él decía. ¿Por qué? Porque en el contexto, ¿qué? Temporal de mi abuelo, pues lógicamente uno se tenía que dedicar a sembrar, a cultivar la tierra, a sembrar la milpa, a realizar labores como estas. Y lógicamente cuando aparecía la universidad, uno pues ya no quería hacer eso, ¿verdad? Uno aspiraba a hacer otras cosas, ¿verdad? No porque fueran malas, no porque no sirviera, sino pues ya uno con otra mentalidad, uno quería hacer algo más, pero no se ajustaba, ¿verdad? Los intereses que ellos tenían en el momento. Entonces, de ahí pues la pregunta y de ahí la respuesta, ¿verdad? Que hace un pensamiento universal que nos permite a nosotros en algún momento pues reflexionar, ¿verdad? Y aspirar un poco más. Gracias por los que están escribiendo ahí porque nos ayuda bastante, ¿verdad? Para prepararnos académicamente, profesionalmente, para elevar nuestro nivel de vida, escribe Claudia, muchas gracias, eh, para cambiar una realidad. Exacto, eso era justamente para cambiar una realidad, cambiar nuestra forma de pensar, generar conocimiento, muy bien, bueno, muchas cosas, transformar la sociedad, escribe alguien por ahí. Bueno, excelente. Pues miren, este tema, viene otra pregunta, pero vamos a ver qué sucede acá. Antes de, bueno, vamos a ver en esta siguiente, en esta siguiente pregunta que tenemos por acá es, ¿qué universidad necesita Guatemala? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué consideran ustedes? Ya vimos para qué sirve, pero Guatemala, ¿qué universidad necesita? No estamos hablando únicamente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino que estamos hablando de la universidad. ¿Qué universidad necesita Guatemala? ¿Qué dicen ustedes que han adelantado ya en esta parte de la administración y del currículo? Si no los leo aquí en el chat, no hay ningún problema.
Está bien la participación. ¿Qué universidad necesita Guatemala? Buenos días, adelante, gracias. Ujú, ujú, ujú. Exacto, muchas gracias, muchas gracias. Escuchamos brevemente ahí al compañero Román y los demás los leo en el chat, ¿verdad? Gracias, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Respondiendo a su pregunta, ¿qué universidad necesita Guatemala? Primero, creo que debe cumplir estos tres aspectos de docencia, investigación y extensión para que ese encargo social que tiene la universidad se cumpla, para retribuir en conocimiento, en avances científicos, en aporte desde las diferentes tiene. También creo que una universidad que necesita Guatemala debiera ser aquella universidad sin vínculos corruptos, sin vínculos políticos, sin servilismo, sin prestaciones a todas esas marufias que hemos estado observando desde ya hace mucho tiempo y que definitivamente debiera ser una universidad que no estuviera plagada o plegada a los deseos de poderes oscuros que vienen del norte para poder deshumanizar las carreras humanistas y que de esa cuenta se pueda entender de una manera más integral el desarrollo humano. También considero que la universidad que necesita Guatemala debe ser una universidad que se adapte, que entienda, que comprenda todas las características multiculturales, multiétnicas, multilingües de nuestro país para no homogenizar el aprendizaje, los avances científicos y que esos avances no solo queden en cierta élite. Es mi opinión. Gracias, maestro. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la participación. Creo que van a escuchar bastante de lo que ustedes han mencionado en la exposición que vamos a tener y también lo que han escrito los compañeros ahí en el chat, preocuparse por la formación no solamente profesional, sino también de la persona y aparte de la persona que lleve, que impacte en la sociedad. Muy bien. Es bastante de lo que han escrito ahí los compañeros. Han mencionado algunos retos ahí, el compañero Román, el compañero
unos retos ahí de carácter político, social. Bueno, algunas cuestiones ahí, definitivamente nosotros vamos a encontrar retos y los retos no son malos, ¿verdad? Los retos no son malos porque nos van a desafiar y nos van a impulsar a crear nuevas estrategias, nuevas formas, buscar nuevos caminos para poder llegar y alcanzar y solventar algún reto que se tenga. Para enlazar todo esto que estábamos mencionando con los retos que tiene la educación superior, me hizo recordar el tiempo en el que yo inicié en la docencia universitaria. Y no es por contarles, no es por contarles cómo fue mi inicio en sí, sino es para que nos demos cuenta de la realidad en la que se dio el momento en el que yo empecé a laborar en la universidad. En ese entonces, yo empecé a laborar en la universidad en el año 2011. En el año 2011 y en el año 2010 se creó el programa PADEP, que era el programa de actualización docente, maestros en servicio, docentes en servicio, y se dio algo que de repente yo no me lo esperaba, o sea, ni yo me lo creía que estaba trabajando para la universidad. Pero en ese entonces a mí me impactó porque lógicamente el programa no se da dentro de aulas universitarias, sino el docente va a las comunidades y allá imparte sus clases. Entonces, fue tanto el impacto, porque a mí me tocó lugares como San Sebastián Coatán, Santa Eulalia, Mentón, estos Santos, bueno, muchos municipios, y a mí me impactó tanto que yo andaba una mi cámara. En ese 2011 no había tanto acceso a cámaras, o los teléfonos, por ejemplo, no tenían tan buena resolución. Entonces yo andaba cargando una mi cámara, pesaba bastante, pero yo me la llevaba porque me gustaba grabar, y en ese entonces me gustaba mucho también publicar, lo hacía a través de YouTube. Empezaba YouTube, yo recuerdo que no sabía cómo subir un video a YouTube y le dije a mi compañero, a mi amigo, que me hiciera favor de subir el video que había editado, porque editar sí me gustaba. Entonces subí varios videos ahí a YouTube, ustedes los pueden encontrar, pero yo les voy a presentar uno muy sencillo. Me encuentran ahí como Welner Santos, así como está mi nombre. Ahí en YouTube ustedes lo pueden buscar y ahí aparecen algunos videos. Escribimos PADEPD y ahí tengo como 4 usuarios ahí porque en ese entonces, como les digo, andaba yo tratando de aprender un poco de todo eso. Y entonces tengo este video que solo voy a dejar una partecita, nada más un par de minutos, para que ustedes vean el contexto donde se estaba desarrollando procesos de formación universitaria.
en este sentido, puedo recordar muchas cosas y fui a revisar esos videos que en ese entonces subí, ¿verdad? Ahí me parecen de Coatán, me gustaba grabar el paisaje, me gustaba grabar el camino por donde uno se iba y me gustaba tener ese archivo y ahora agradezco mucho que se me ha ocurrido eso porque en realidad me sirve mucho para realimentar la docencia universitaria. Fíjense que aquí en ese entonces los compañeros empezaron a tener esas computadoras portátiles por un esfuerzo del Ministerio de Educación y no había una señal de internet estable. De hecho, ahí pueden ver los modem todavía, que eran unos aparatitos como USB, donde uno pagaba, ¿verdad? Y con eso le pasaba a uno el internet a las computadoras. Y pues ustedes saben, no era tan rápido, no era veloz, y teníamos muchas dificultades. Pero miren ustedes, de repente me quedo ahí con esa fotografía anterior acá, donde podemos observar, esta era la universidad. Esta era la universidad. Entonces, el hecho de que exista una universidad no se refiere a 4 paredes, a una infraestructura, sino que había un reto en ese entonces. Había un reto y el reto era que la población que necesitaba por mentes que se pusieron a pensar, los docentes necesitan llegar a la universidad. Pero llegar a la universidad estaba complicado porque viajar hasta Huehuetenango, viajar hasta Quetzaltenango o hasta la capital era muy complicado para quienes viven en situaciones rurales, en el área rural. Entonces la universidad vio ese reto y propuso algo. Y la propuesta, en medio de lo que ustedes quieran hablar o decir o escuchar o que hayan hecho, no sé, del programa PADEP, algo que yo reconozco es que sacó a la universidad de las 4 paredes y la llevó a los municipios. La llevó a los municipios. Entonces, el licenciado no era pues de corbata y de tacucha para presentarse en aquellos salones que tienen de repente su proyector ahí en el aula, sino que el docente cargaba sus cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que compré mi proyector, compré mi equipo, lo que necesitaba, porque tenía que llegar allá y tenía que marcar que había diferencia en ese lugar, porque el aula era un aula de sexto o quinto primaria, con escritorios de niños de quinto, sexto primaria, y no era la universidad en sí, sino era la escuela del municipio, ahí llegó PADEP, y así está todavía. Pero había un reto y hubo una solución, hubo una alternativa, y entonces se logró que muchos docentes llegaran a prepararse ahí porque la universidad se acercó a ellos. No ellos se acercaron a la universidad, sino que la universidad se acercó a ellos. Si vemos esta parte de manera geográfica y la pasamos y la combinamos a otros aspectos, como decía la compañera Valesca, ¿qué tal si lo pasamos al área educativa? En lugar de que nos acerquemos a la universidad se acerca a nosotros. O como decía el otro compañero que intervino, si en lugar de que las comunidades lingüísticas se acerquen a la universidad, la universidad se acerque a las comunidades lingüísticas. Entonces ahí vamos a hablar de una transformación y un cambio social realmente. Pero bueno, esto, como les decía, esa manera de introducción, solo para que nos demos cuenta por dónde van los retos que tiene la educación superior universitaria y que, pues, lógicamente, esto lo vamos a encontrar nosotros dentro de la gestión del currículo. La tercera pregunta, ¿quiénes deben responder a estas preguntas? Es decir, a las 2 preguntas anteriores. La respuesta la tenemos bien simple. Somos nosotros, porque las respuestas, estimados compañeros, tienen nombre y apellido. Alguien tiene que hacerlo. La otra vez celebrábamos acá los 50 años del CUNOROC, pero el CUNOROC no apareció ahí por arte de magia, ¿verdad? Y que ya se construyeron las aulas y que qué bueno, ahí está. No, tuvo que haber una mente, tuvo que haber una persona que tuvo la visión
de que en ese lugar podía existir la universidad. Entonces, toda transformación tiene nombre y apellido. El programa, padre, que yo les mencionaba, tuvo que tener una mente que lo creó. El Departamento de Estudios de Posgrado, ¿cuándo hablar de una maestría, compañeros, acá en nuestro contexto? Era muy complicado, pero alguien con nombre y apellido tuvo la iniciativa de que debería de existir acá en Huehuetenango un programa de maestría. Y bueno, se hicieron las acciones, pero alguien, vamos a la respuesta, a que alguien lo tuvo que hacer. Y ese alguien es usted y soy yo. Ah, Lick, pero nosotros todavía no estamos trabajando en la universidad. Ahorita de repente no, pero más adelante sí, y le va a corresponder hacer algo de lo que estamos hablando el día de hoy. Uno de los primeros retos que tenemos por ahí, y ya lo mencionaba el doctor Esjani, es el acceso, la equidad y la democratización de la educación superior. Estamos hablando de estadísticas que todavía nos ponen que pensar. Un 56% de la población en condición de pobreza. Pobreza extrema en Guatemala, un 16.2%. Una población rural, según el censo del 2018, hay una población de 46% viviendo en comunidades rurales. Y una población que hace la aclaración que se autoidentificó como maya, porque hay quienes pues también ya no colocan eso en los documentos, pero hay un 41% de población que se autoidentificó maya, población maya. Bueno, entonces tenemos ahí unas situaciones de pobreza, tenemos situaciones de interculturalidad. La implicación educativa básicamente es que el reto universitario incluso empieza antes de que el estudiante llegue a las aulas universitarias. Esa parte me gustó, esa parte me interesa mucho, porque cuando hablamos del reto, retos de la universidad, los retos de la educación superior, no pensemos qué es lo que tenemos ahorita, sino estos retos están antes de que comience el ingreso de los estudiantes a la universidad. Y estamos hablando de comunidades lingüísticas abandonadas, estamos hablando de condiciones de pobreza, estamos hablando de brechas tecnológicas, estamos hablando de situaciones que están fuera de la universidad, que vienen desde allá. Entonces los retos comienzan antes de que los estudiantes ingresen realmente a la universidad. Como por ejemplo, si hablamos de la brecha digital, acá, por ejemplo, pobreza extrema. Un 2% de personas en pobreza extrema tienen internet residencial, mire, pero hay un 2%. Es decir, que aún estando jodidos económicamente, pero hay para tener internet en casa. Hacen la lucha, hacen el esfuerzo, fíjense. Y si hablamos de pobreza no extrema, pero pobreza, hay un 11% que tienen internet residencial. Bueno, y también dentro de la porción que se considera dentro de la no pobreza hay un 30%, pero fijémonos, ¿verdad? Que aparte de eso hay una brecha, pero están tratando de hacerlo. Como decimos nosotros por ahí, ¿verdad? Vamos a un pueblo por ahí de repente y miramos a personas, ahí van prendidas en el pick-up porque no hay microbuses, ¿verdad? Sino hay pick-up de esos 4x4, llevan a las personas a las comunidades lejanas y ahí van prendidos, pero con una mano van prendidos y con la otra mano ahí van con el celular, ¿verdad? O personas que van con el canasto y van con el canasto ahí agarrado, pero van contestando la llamada en el celular. Es decir, que también van viendo cómo aprovechan la tecnología. Bueno, ¿qué parte de esto? Lógicamente hay un reto administrativo y las universidades pues de plano están pensando en becas, ya lo mencionaban ahí los compañeros, en becas, en buscar que haya conectividad en los centros universitarios, que haya laboratorios, préstamos de equipos, horarios flexibles para atender a la población, servicios de apoyo o algo, ¿verdad? Que le corresponde a la administración educativa superior
dar como respuesta a esos retos que estamos viendo, así como ese ejemplo que les puse cuando iniciamos en la docencia. Hay un reto, tiene que haber una respuesta. En lo curricular, pues lógicamente diseñar experiencias que no presupongan que todos los estudiantes tienen los mismos recursos tecnológicos, ¿verdad? Porque hay quienes no los tienen, entonces variar en lo curricular también esa parte para tratar de reducir esa brecha y dar oportunidades a otros estudiantes. Bueno, un segundo reto que tenemos en lo que es la educación superior es miren, qué importante. Permanencia, deserción y éxito académico. Hay una ruta que definitivamente debemos de considerar. Hay una ruta y esa ruta es muy interesante. Primero, saber la cantidad de estudiantes que ingresan a estudiar en la universidad. Realmente, del total de la población guatemalteca, no tenemos un alto índice de ingreso en la universidad, pero había una gráfica, no sé si la tengo acá, esta gráfica nos puede ayudar un poquito, porque aquí en esta gráfica podemos ver cuánto de la población se inscribe en la licenciatura, de acuerdo a la diversidad cultural, y nos damos cuenta que las culturas maya, garífuna y xinca, inscritos en la licenciatura es muy poco. No tengo acá el dato, pero sería bueno averiguarlo. ¿Qué porcentaje de la población guatemalteca ingresa a la universidad? Continúa en la educación superior. Se me pasó por alto localizarla y colocarla acá. Pero desde ahí hay un reto. Tenemos un grupo que ingresa a la universidad. Está bien, dejemos el porcentaje. Pero hay un grupo que ingresa a la universidad, así como ustedes y nosotros ingresamos. Veo en la sala como unos 50, un promedio de 50 personas. Digamos, hay 50. Ahora, el segundo momento es la adaptación. De los 50 que se inscribieron a una carrera, vamos a suponerlo así, de los 50 que ingresaron a la carrera, ¿cuántos se adaptaron a la carrera? Ojo, porque muchos entramos a una carrera universitaria y al año nos vamos. Ah, no, esa carrera no es para mí. ¿Será vocación o será que no se adaptó a la carrera? Entonces entramos a la carrera y nos vamos. No, ingresamos a la carrera. De esos 50, ¿cuántos se adaptaron? Puede ser que se hayan adaptado 40. Y 10 dijeron, no, esto no es para mí, me voy, se fueron. Muy bien, dejémoslo ahí. De esos 40 que se adaptaron, ¿cuántos permanecieron? ¿Cuántos permanecieron? Puede ser que otros días hayan dicho, no, tengo mucho trabajo, ahí están los factores de riesgo, tengo responsabilidades, ya me casé, tengo un hijo y yo necesito cubrir los gastos de la casa, yo soy el único, bueno, no sé. Muchos retos ahí como factores de riesgo y entonces dijeron, no, ya no puedo permanecer, me voy. De esos 40 se quedaron 30. Ahora, de esos 30, miren la ruta, qué interesante, porque aquí ya entra lo que es la gestión administrativa y curricular. De esos que permanecieron, ¿cuántos aprendieron? ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos desarrollaron sus habilidades? ¿Cuántos se prepararon realmente de esos 30? Porque una calificación puede hacer que no refleje lo que la persona sabe. Un crédito académico, un título, bueno, a mí no me gusta colgar los títulos, no sé por qué. Todos somos raros, ¿verdad? Ustedes en algunas cosas, pero dentro de mis cosas raras, esas ahí doblado, creo que lo tengo los títulos, no los tengo así encuadrados en blanco, bien bonitos, ¿verdad? Como lo tienen algunos compañeros. Quizás sea descuido, no sé, pero ahí está. Pero un título de esos de repente no refleja todo lo que la persona sabe. De ahí que hay un profesor sin título y hay un título sin profesor, dichos populares que circulan por ahí. Bueno, pero ¿cuántos aprendieron? Vamos a suponer que de esos 30 hayan 15, ¿verdad? De esos sancarlistas chispos, que esos sí se dedicaron a estudiar, a prepararse, a hacer todo. Muy bien. Y de esos 15, ¿cuántos se graduaron?
¿Se gradúan los 15? ¿O se gradúan solo 2? ¿O 3? ¿O 10? Es una ruta, fíjese, la que está ahí, es un reto que le tiene que prestar mucho ojo, tanto la administración como lo curricular. Pero mire que no se termina ahí la ruta, y eso es lo que me gusta, porque aprendieron muy bien, se graduaron, excelente, muy bien, pero ¿cuántos ya se están desempeñando? ¿Cuántos ya se están desempeñando? ¿Cuántos se insertaron ya a la situación social, política, económica del país? A eso le llamamos inserción. ¿Cuántos están ahí? Y ahí coloqué el ejemplo de un médico, una de las carreras más difíciles. Pero ya cuando uno mira a los médicos, bueno, uno los mira ya creídos, ¿no? Ustedes, cuando va uno a un hospital o a un centro médico, ahí aparecen los jóvenes, aquellos que vimos en el barrio diversificado. Pero yo digo, que bueno que sean así, porque les costó su carrera, ¿verdad? Les costó su carrera. Pero fíjese que me da gusto, yo no sé, los compañeros, yo me imagino que sí, que conozco a mis compañeros, maestra Araceli, maestro Artemio, maestro Francis, maestro Camas, los conozco bien, compañera Almita, los conozco bien. Y sé que cuando miramos a un estudiante que está dándose a conocer y que ha triunfado y que está laborando, mire, el corazón se siente agradecido. Aunque no lo saluden a uno, pero uno se siente bien de ver que este estudiante ya está dentro del rol social de la comunidad. Parece que tenemos ahí interrupción. Lo quité acá porque de repente era una intervención. Voy a continuar acá con esta parte. Fíjese, esa ruta me parece muy interesante. Y préstenle ojo ahí a la carrera, porque pues ahorita estamos como maestrandos, pero después vamos a estar gestionando, dirigiendo lo que es los procesos a nivel superior, de educación superior. Un tercer reto, no voy a mencionar todos, creo que tengo 8 acá, pero un tercer reto es la calidad y pertinencia de la educación universitaria. La cantidad o calidad de los contenidos. Yo recuerdo dichos populares y menciono mucho a mi abuelo porque con él conviví una buena parte de mi tiempo y aprendí empíricamente muchas cosas, y él decía: zapatero a su zapato. Es decir, como quien dice, bueno, si hace algo, especialícese, ¿verdad? Si vamos a ser docentes, especialicémonos en la docencia. El título no va a decir mucho, nosotros tenemos que seguir preparándonos. Si vamos a ser agricultores, preparémonos. Si vamos a ser médicos, tratemos de ser el mejor médico. Si somos, no sé, psicólogos, tratemos de ser los mejores psicólogos. Es parte de la calidad y la pertinencia de la educación que debe brindar. La pertinencia debe existir entre lo que enseñamos, fíjese eso, y lo que el estudiante necesita. Ojo, porque tenemos que ser muy audaces para poder identificar lo que el estudiante necesita. Y eso va a depender de la carrera. ¿Qué necesita el que estudia la docencia? ¿Qué necesita el que estudia administración? ¿Qué necesita el agrónomo? La pertinencia entre lo que enseñamos y lo que el estudiante necesita. Debe haber una coherencia. Fíjense que en la universidad se da mucho esto. A uno le dan, mira, vas a desarrollar el curso de comunicación. Muy bien, le dan a uno el curso de comunicación, pero se lo dan en 3 carreras distintas. Y uno da lo mismo en el curso de comunicación, y eso no es calidad y no es pertinencia. ¿Por qué? Porque el curso de comunicación, aún siendo el curso de comunicación, no es lo mismo para la carrera de pedagogía. Aún teniendo el mismo nombre de comunicación y lenguaje, el curso no es igual para la licenciatura en Derecho, los abogados y notarios. No es el mismo curso el de comunicación y lenguaje para agronomía. No va a ser igual. Tendrá algunas bases, pero no va a ser igual porque son diferentes las necesidades del estudiante que se está formando en esa carrera. Entonces, a eso le llamamos calidad y pertinencia. Es otro de los retos que tenemos.
que los cursos respondan realmente a lo que el estudiante necesita. Un cuarto reto, la transformación curricular. En ese término ustedes están súper empapados, porque se habla mucho de lo que es la transformación curricular. Pero actualizar el currículo no es solamente agregar nuevas asignaturas. No. Transformar el currículo es tener como una lectura muy real del contexto. Y aparte de eso, tener una mente que puede visualizar un poco más allá de lo actual. Cuando hablamos de transformación curricular, estamos haciéndonos una pregunta. ¿Qué necesita aprender un estudiante universitario que quizá no necesitaba aprender hace 10 años? Pensemos. ¿Qué necesita aprender ahora el estudiante universitario? Que hace 10 años no era tan útil, no era tan necesario. Pensemos. Pero esta otra pregunta es la que más nos hace reflexionar. ¿Qué debemos dejar de enseñar? Porque cuando hay una revisión curricular, que es el primer paso para llegar a la transformación curricular, la revisión curricular la hace el docente. El docente responsable se fija en sus contenidos, lee las necesidades que tiene el estudiante que está participando acá, y de acuerdo a eso empieza a diseñar sus competencias. Y después de eso empieza a buscar sus contenidos. Es una ruta metodológica que lleva. Pero para eso hay un punto, fíjese, hay un momento en el que uno tiene que dejar contenidos. Y hay profesores, no sé si hay acá, de primaria, que elaboran en básico o que elaboran en diversificado o que de repente elaboran ya en la universidad, pero no me van a dejar mentir que hay contenidos que no queremos quitarlos. Necesitamos agregar otros contenidos porque sabemos que es una necesidad, pero nos cuesta dejar por, no sé, algo, el romanticismo famoso, la corriente romántica de la educación, en la que por ese apego a los contenidos no nos permiten, no, ya dejemos. Los viajes de Cristóbal Colón, ahí están los viajes de Cristóbal Colón. No sé si todavía sirvan o no sé. Pero si necesitamos agregar un tema que se está dando, por ejemplo, cambios políticos, situación política de Guatemala, tenemos que sacrificar contenidos, pero vieran que nos encontramos cuando hemos hecho procesos de revisión curricular, docentes que no quieren dejar sus contenidos. Y los defienden, miren, a capa y espada para no quitarlos. Bueno, este tema es muy importante, lo mencionó el compañero y no lo vamos a profundizar mucho. El desafío en lo que es la interculturalidad y la diversidad lingüística que vivimos acá en Guatemala, el desafío no es solo incluir estudiantes, ¿verdad? Sí, que tenemos 22,000 estudiantes de la cultura maya, hay 128 de la cultura garífuna, tenemos 196 de la cultura xinca, y de la cultura daína, pues ahí sí hay un montón, ¿verdad? Hay 139,000 tantos estudiantes. Bueno, no es solo eso, sino que también implica crear acciones de integración, es decir, no solamente que lleguen, no, sino ¿dónde está el acceso, la pertinencia, los cambios curriculares que se van adaptando? Por eso el modelo educativo en Guatemala es un modelo bilingüe intercultural. Y aunque a muchos no les guste, así como decía, no sé si era una canción, aunque no les cuadre, decía, ¿verdad? Pero el modelo es bilingüe intercultural porque hay una política ahí. Y bueno, hay colegios que tienen el curso, por ejemplo, de cultura, idiomas maya, garífuna y xinca. Y tenemos a un montón de papás que no, que quiten ese curso, que ese curso no sirve. Ay, Dios, dice uno, ¿verdad? Pero como dale un coscorrón, porque tenemos un modelo bilingüe intercultural. Algo se tiene que hacer
con la diversidad cultural y lingüística que tenemos en Guatemala. Y entonces surgen esas respuestas y esas políticas, pero como decía, la universidad también tiene que tener como esas acciones y esas políticas para poder dar respuestas e integrar, no solo que vengan, sino lograr un trabajo en armonía, un trabajo que lleve a la interculturalidad y a la diversidad dentro de lo que es la educación superior. Otro de los retos que tenemos es la transformación tecnológica y, pues, lógicamente, la inteligencia artificial, que esto ha llegado, no se va a detener, así como el WhatsApp, yo no sé, pero cuando empezó a surgir el WhatsApp, yo me acuerdo que yo era renuente, yo no quería utilizar eso, no quería utilizarlo. De repente tuve necesidad y alguien me dijo, mira, hijo, te voy a mandar la fotografía por WhatsApp. Ay, yo dije, y miren, por la necesidad, porque pues en los mensajes de texto no se mandaban fotografías. Y tuve, bueno, que descargar la aplicación y bueno, ahí empezamos a utilizar el famoso WhatsApp. La inteligencia artificial está sucediendo lo mismo. Y nos encontramos con algunas situaciones, no, yo no quiero utilizarla, yo prefiero hacer, está bien, pero eso va y no se va a detener. ¿Qué vamos a ver después? No sé. Pero el que se acostumbró, por ejemplo, a trabajar ciertos programas, se le hizo fácil pasar a las plataformas. Los que trabajan con plataformas se les está haciendo fácil pasar a otros sistemas. Y así es la inteligencia artificial. Está avanzando. Y tenemos que irnos acostumbrando a eso. En la parte administrativa y curricular, lógicamente tenemos que revisar la infraestructura. La infraestructura, la docencia, la ética, porque, pues lógicamente, se tiene que abordar eso, la evaluación. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial, decimos, la universidad está preparada en cuanto a su infraestructura para desarrollar esto. Primero, tenemos laboratorios, hay plataformas, hay internet en la universidad o no hay. Los estudiantes tienen eso. Si es en la docencia, el docente está capacitado para diseñar experiencias con IA o no. Híjole, ahí también nos cae, fíjese, nos cae en la docencia. Y la ética, estamos ya preparados como estudiantes, participantes de maestrías, a utilizarla con ética, con transparencia, con responsabilidad, o tiene que haber alguna acción para que se pueda dar. ¿Habrá alguna normativa ya para la utilización de inteligencia artificial? ¿Se habrá diseñado ya algo en relación a esto o no? Y evaluación, bueno, ni se diga. Séptimo reto, investigación y su vínculo con la sociedad. Ya lo mencionaba ayer el compañero que me gustó mucho la intervención. No alcancé a leer bien el nombre del compañero, pero él hablaba de eso, de la inserción, que hay universidades, está bien, pero que hayan cambios, que haya impacto en la sociedad. Que haya investigación. ¿Será que nuestra investigación está dando respuesta a las necesidades sociales? La innovación, que es otro de los puntos importantes, ¿se estará experimentando con otros prototipos de educación? ¿O solamente se están transfiriendo soluciones? Esas soluciones que encontramos acá, ¿las divulgamos? ¿Tenemos un conocimiento y lo estamos trasladando o nos quedamos solo nosotros con ese conocimiento? Antes había mucho celo. Si yo sabía hacer algo, investíguenlo ustedes. Investiguen. A mí me costó que les cueste a ustedes también. Pero ahora no, ahora ya las situaciones cambiaron. Y mire esto último tan importante. La universidad tiene vínculo con la comunidad, con el Estado, con las empresas, con el territorio. Se estará vinculando. ¿Hasta dónde estará llegando la investigación? Mire estos. Vamos a ver quién recuerda. Ahí está la pregunta. Vamos a ver quién recuerda. ¿Quién fue el que inventó la encaparina? Alguien que me diga el nombre ahí, audiblemente. ¿Quién inventó la encaparina? Ricardo Brezani, maestro. Muy bien. Ahí está, miren. Esas investigaciones, pero él se fue a especializar en el extranjero.
pero mire, no se quedó allá, regresó a su país y tuvo la lectura de la desnutrición de nuestras comunidades y empezó a formular, mire, una respuesta para la sociedad. Entonces, alguien decía entre las intervenciones, fíjese, decía entre las intervenciones, está bien el conocimiento, pero que se pueda ver en la sociedad, que pueda reflejarse allá. Y así tenemos muchos ejemplos. Duolingo, cuestiones de idiomas que aportan algo para la sociedad. Por eso a mí me gusta, hay productos tan simples como el Alka-Seltzer, ¿verdad? Alka-Seltzer, productos que han sido creados aquí en Guatemala, producto, lógicamente, de la investigación y que dan respuestas a la sociedad. Nuestra universidad tiene que estar en ese sentido, ¿verdad? Tiene que dar respuesta. Rato 8, la gestión de gobernanza de administración universitaria, conocer las situaciones de los estudiantes, la trayectoria, revisar esa trayectoria que les mostré anteriormente para saber dónde se pierde y que en función a ello se dé respuesta. La docencia, ¿cómo está funcionando la docencia? ¿Dónde necesita ser fortalecida la docencia universitaria? Los egresados están laborando, ¿dónde laboran? ¿Qué es lo que hacen? Investigación, ¿qué impacto está produciendo la investigación? O de repente la investigación se ha estancado en las universidades. Ojo con eso, ¿verdad? Y recursos, ¿dónde intervenir? Da un poquito de tristeza a veces ver en la universidad que ya no hay espacio, pero hay un montón de archivos ahí acumulados. Y uno dice, pero, ¿o por qué será que era necesario o no era necesario? De repente no estamos leyendo bien las necesidades y estamos invirtiendo, pero estamos invirtiendo mal. Reto 9, la Universidad de Empleo y Transformación Social. Yo siempre digo a los estudiantes, miren, aquí nos preparamos y si vamos a ser empleados, vamos a tener que ser buenos empleados. Y si no vamos, porque, mire, la universidad se va en esa línea del empleo. Es decir, que salga, que egrese el estudiante y que encuentre trabajo. Está bien, está bien. Pero yo digo, si no se sigue esa ruta, ¿cuál otra ruta hay? El emprendimiento. No hay para dónde. Entonces yo le digo a los estudiantes, o estudiamos o emprendemos. Porque hay empresarios que no pasaron por la universidad, ojo con eso. No pasaron, a duras penas lograron aprender a leer y a escribir, pero ahí tienen su negocio y tienen camiones que transportan su producto y tienen vendas y hay otros que tienen hasta sucursales. Y no me van a dejar mentir, en diferentes municipios. Y aquel que estudió, que pasó por la universidad, no ha llegado a tener eso. Fíjense. Entonces, o nos desempeñamos profesionalmente o emprendemos. Pero es un reto que tiene la universidad, ya sea el empleo o incluirse en la transformación social. El médico puede ser muy buen médico, pero puede ser solamente asalariado. Consigue su trabajo en el ICS y tiene su sueldo y listo. O es un médico y se junta con otros médicos y empiezan a construir un centro médico. Y entonces ya está emprendiendo algo diferente. Nosotros como docentes a veces tenemos ese prejuicio, es que no podemos crear un documento porque no lo cobramos, el documento tenemos que hacerlo pues regalado a los estudiantes, porque si no vienen las acusaciones que el profe está pidiendo dinero. Y entonces nos limitamos a crear y a emprender, pero tenemos los mismos derechos que tienen todas las profesiones a no solamente trabajar, sino a emprender. Bueno, ese ejercicio creo que lo dejamos por cuestión de tiempo, pero si ustedes fueran autoridades universitarias, ¿qué decisión concreta emplearían en los próximos 5 años? Voy a hacerlo solamente con el ejercicio de abajo.
La brecha digital, la decisión administrativa sería buscar conectividad y buscar apoyo. La transformación curricular sería pues habilitar a docentes y estudiantes para que se desarrollen esas competencias digitales y lógicamente aumentar el número de estudiantes con acceso a internet. Pero voy a dejar resolvamos esta última, a ver si la visualizamos ahí. Bajo nivel académico de ingreso de los estudiantes. Es un problema. Considerémoslo un reto. Los estudiantes, ¿cómo ingresan a la universidad? Ya mencionaron algunas situaciones al inicio Pero, ¿qué tendría que hacer qué decisión se tendría que tomar desde la administración? Un bajo nivel académico. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Escucho a alguien? ¿Qué tendríamos que hacer desde la administración? Si estamos recibiendo estudiantes con bajo nivel académico. Entonces, administrativamente tenemos que pensar qué vamos a hacer con estos estudiantes. Y entonces se nos ocurre un programa de nivelación académica en la universidad. La Universidad de San Carlos tiene, yo no sé si está solo en teoría o solo existe en la central, pero aquí no tenemos un programa de nivelación académica. Bueno, y en lo curricular, ¿qué tendríamos que hacer? Realizar evaluaciones diagnósticas auténticas y en áreas específicas de plano para identificar. Bueno, hasta la universidad, sí, pues sí, hasta la universidad. ¿Por qué? Porque hay un problema y hay un reto. Nosotros en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ahora ya contamos con el modelo educativo Integra. Y el modelo educativo Integra, lógicamente, está plasmado ahí, pero necesitamos darle vida. Y esa vida se la vamos a dar desde la situación administrativa hasta la docencia y también los que se forman en la Universidad de San Carlos. Hablemos de profesorado, licenciatura, maestrías, pero tenemos ya un modelo que nos puede dirigir para formar profesionales integrados, para mejorar la calidad de la educación, para impulsar la innovación, desarrollar el pensamiento crítico, alguien lo mencionó, creativo y complejo, fortalecer la investigación, pero no solamente una tarea de investigación, sino investigación que impacte, que tenga vínculo con la sociedad, modernizar la enseñanza universitaria y promover una universidad comprometida con Guatemala, con sus características de interculturalidad, multilingüismo y los diferentes problemas que tenemos aquí en nuestro país. Tenemos un modelo educativo y ese modelo educativo integra el que tenemos en la Universidad de San Carlos, pero lógicamente tenemos que darle vida. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Los responsables de todo esto somos nosotros, precisamente los que estamos acá en esta sesión. Y con eso pues concluimos. No sé, en algún momento, en algún cambio que hice, creo que no proyecté y nadie me dijo nada. No sé en qué parte ya no proyecté, pero imagino que fue así. Desde esta ruta hasta esta otra parte de acá, de la investigación y el modelo Integra que tenemos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con las disculpas del caso, muchas gracias por su atención. Desde la ruta 2 creo que fue que dejaste de compartir, pero yo pensé que iba solo hablado, por eso de que como ibas jugando ahí ya no te quise interrumpir ahí. Pero me puedes enviar la presentación, disculpa maestro. Maestro Wellner, estamos muy agradecidos con usted por haber compartido esta importante conferencia. Repito, importante conferencia, muy motivadora. Recuerde usted, desafíos de la educación superior universitaria.
Ha sido un momento de mucho aprendizaje en el que se ha notado sobremanera análisis, síntesis, reflexión, crítica. ¿Qué más? La sal y la pimienta se la ponemos nosotros, compañeros, en esta formación tan importante de la maestría en administración educativa con orientación en currículum. Vamos a pasar al siguiente punto que ya se los había mencionado. Hay 15 minutos para preguntas y respuestas y para esto quiero dejar el tiempo para que sea el maestro Hugo González Salvador quien pueda dirigir este momento para finalizar. Yo sé que muchos quieren participar. Vamos a dar la palabra para que usted pueda intervenir. Puede encender su cámara y su micrófono para que pueda usted intervenir. El espacio es para usted. Muchas gracias, maestro. Mi pregunta gira en torno a lo siguiente. Mientras escuchaba la disertación del maestro Wellner, ¿me corrigen? ¿Sí? ¿Wellner? Me surgía la duda. ¿Será un reto para la universidad actual promover el pensamiento crítico sin miedo al pensamiento crítico? Porque actualmente creo que es muy peligroso pensar. Gracias. Muy bien, el maestro Wellner escuchó la pregunta, entonces el espacio es para usted, maestro. Sí, por supuesto. Por supuesto que es un reto. Escuchaba alguna estudiante que en estos días estaba muy triste porque había pasado algo con relación a sus datos y estaba solventando desde la parte legal su situación. Bueno, me dio mucha tristeza, ¿verdad? Porque primero la conozco, miro sus publicaciones y ella decía, pero alguien tiene que expresar, pero lógicamente se convierte en un reto, ¿verdad? El hecho de cómo poder escucharnos sin ser, vamos a ser más directos, ¿verdad? Ahí porque sin ser amedrentados, sin ser sancionados. ¿Cómo escucharnos realmente para que en medio de todo eso la universidad pueda crecer y que en medio de los conflictos pueda prevalecer un desarrollo social, buscando siempre el bienestar de todas las personas? Porque el pensamiento crítico y el pensamiento divergente nos lleva a buscar alternativas. Y eso es lo que necesitamos. El pensamiento divergente nos lleva a eso también, a buscar diferentes alternativas. ¿Las hay? Por supuesto que las hay, pero requieren voluntad. Gracias, maestro. Muy bien, una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y actualmente, pues, la coyuntura que vive nuestra universidad, pues, a veces nos hace plantear estas preguntas, ¿verdad? Pero ya dio la respuesta ahí el maestro. ¿Alguien más que quiera intervenir o hacer algún comentario también es válido en este aspecto? Puede levantar la mano o incluso si no quiere intervenir, plantear su pregunta acá en el chat de esta reunión. Vamos a ver, Araceli Noemí Morales tiene la mano levantada. El tiempo es para usted, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Yo creo que es a nivel de comentario. Nos debemos enfocar en toda la educación superior, tanto pues pública solo tenemos una, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pero privadas tenemos una gran cantidad de universidades, ¿verdad? Entonces esto iría en relación a qué tanto han avanzado las universidades privadas para llevar educación a diferentes lugares.
¿verdad? ¿Y por qué digo esto? ¿Será que todas están criando ese momento de pensamiento crítico, de ese juicio crítico? ¿Todas las universidades estaremos trabajando en esa línea o habrán algunas que de repente, como privadas, se han quedado cortas, ¿verdad? Nada más a nivel de comentario, porque hay una cantidad de universidades que en este nuevo siglo han ido apareciendo, y de repente también tenemos que ver desde ese nivel de lo privado cómo es que están sacando el potencial universitario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra, por su intervención. Creo que es importante aclarar esta parte, ¿va? Que nos estamos refiriendo a educación superior universitaria. Entonces, esto no es solo en la Universidad de San Carlos. Obviamente es donde estamos, que más en algún momento nos interesa, pero sí es bueno también hacer una crítica, hacer alguna observación con relación a las demás universidades que en algún momento se han dedicado más a pensar en la parte económica y no tanto en generar pensamiento crítico en los participantes. Pero eso es un comentario también, que ustedes puedan hacer alguna pregunta respecto a ello o hacer algún comentario igual que lo hizo la maestra, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, Oscar Mendoza levantó la mano. Le vamos a dar la palabra. Ahí estamos, maestro. Muy buena tarde ya para todos los maestrandos y ahí los maestros presentes. Créeme que es una ponencia muy importante en relación a lo que es universidad superior, pero yo siempre me he preguntado, ahí el maestro Weiner estaba mostrando algo ahí sobre PADEP, sobre programas y todo. Siempre es bonito, hablamos mucho sobre la preparación, incluso yo como estudiante de las universidades, y siempre he estado estudiando en el CUNOROC y en sus extensiones. Yo soy de Jacaltenango y yo siempre me he preguntado, pero a veces culpamos muchas veces al estudiante si se prepara o no se prepara, pero a veces también nunca vemos qué preparación lleva ese licenciado que va a impartir el curso, porque en muchas ocasiones se ha dado de que ellos al darse cuenta o no estar preparados para poder impartir el curso que tienen al frente, se han molestado incluso con otros estudiantes cuando se les hacen ver las cosas. Eso pasa, que muchas veces ahí vemos y hemos leído y escuchado claramente lo que se dijo ahí, que también si estudiamos es porque queremos prepararnos académicamente, no solo eso, sino que también siempre vemos el factor económico. Hoy alguien que esté aquí estudiando o alguien se preparó simplemente porque quiso estudiar y no va a trabajar y ahí nada más se quedó. No, siempre tenemos que ver dónde reponer esa inversión que se ha realizado. Por eso es que la importancia es de que si vamos a la universidad, que sea con esa intención de transmitir lo que se sabe, siempre tomando en cuenta de que los estudiantes llevan diferentes capacidades, porque también ellos nos van a aportar a lo que nosotros vamos a ir a enseñar. Eso es lo importante que tenemos que tomar muy en cuenta. Y en este otro punto es simplemente, siempre lo he querido hacer ya ratos ahí al licenciado, al maestro Francis, pero ahora que estamos aquí en un todo, va para los que estamos en esta conferencia. ¿Por qué las maestrías, mejor digo, por qué las maestrías son pagadas y no vienen como se están en otras carreras de la universidad del grado y el grado? Esa es una de mis preguntas. Muchas gracias. Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra aquí al conferencista, que es el que tendría que hacer su comentario y responder. Bien, muchas gracias.
Creo que es una situación bien importante, ¿verdad? Una es que cada elemento curricular, cada sujeto curricular debe hacer lo que le corresponde, ¿verdad? En el caso del estudiante, pues sabemos que hay una responsabilidad y tiene que prepararse. Ya les mencionaban ahí el ejemplo del libro, ¿va? Bueno, tiene que prepararse. El docente, el facilitador, como queramos llamarle, debe prepararse, ¿verdad? Es su responsabilidad. Es decir, que cada uno va asumiendo su responsabilidad. Ahora, desde la parte administrativa, pues también se tienen que ir viendo esas situaciones para ir dando respuesta, porque la administración lógicamente implica lo que ya ustedes saben, la planificación, la organización, manejo de recursos, la supervisión. Entonces también desde la parte administrativa tiene que cumplir con todos sus procesos para que realmente dé respuesta. En cuanto creo que hay una respuesta. Yo digo que la tiene con más claridad el compañero Francis, porque está en el área administrativa, el doctor Esjan, ¿verdad? Con relación a la última pregunta que hacía. Pero desde la parte administrativa y por el tema que se disertó, desde la parte administrativa, bueno, son pagadas, ok, está bien, pero ¿qué hace administrativamente? Y hay gestión de becas. Entonces, las maestrías, hay compañeros que están estudiando su maestría con becas del ministerio y becas de la universidad, pero esa es una parte, como estoy mencionando, desde la parte administrativa. Pero si ya la respuesta va en relación directamente a la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Porque como aquí estábamos hablando de la educación superior en general, el compañero Francis dará una respuesta. Adelante, maestro. Muchas gracias, compañero Wellner. Bueno, las maestrías, ¿por qué son pagadas? Porque son programas autofinanciables. Así está establecido dentro de la misma Universidad de San Carlos, aunque la Universidad de San Carlos saca becas en las redes sociales, están los requisitos para optar a becas sobre maestrías, incluso en el extranjero. Yo quiero comentarle que a mí no apliqué, me enviaron la información y pues pidieron que yo estudiara una maestría. Sin embargo, por cuestión de tiempo no encajaba con lo laboral, entonces desaproveché la oportunidad en ese sentido, ¿verdad? Pero en la San Carlos, las maestrías más baratas las tiene el Conoroco, donde pagan 800 quetzales, porque después las matrículas son más caras. Quiero contarles, no es para que ustedes lo sepan, aquí está el maestro Wellner, que él estaba en otro programa, pero un año que no nos pagaron el semestre, no nos pagaron la mitad, porque no hicieron bien los cálculos de dinero. Incluso ganamos mucho menos que lo que ganaba uno impartiendo un curso normal, porque lo bonito de las San Carlos es que todos los profesores interinos ganamos exactamente lo mismo. El de medicina gana lo mismo que gana el de plan fin de semana. Todos los que somos interinos y no somos presupuestados, ganamos exactamente lo mismo. No es una gran cantidad de dinero. Muchos piensan que cuando uno traga en la casa no es, a veces se gasta más en el Ministerio de Educación que en la misma San Carlos, pero como es un programa autofinanciable, se tienen que proyectar. Ahorita estamos trabajando nosotros otro programa de maestría con otros 2 compañeros y estamos proyectando cobrar la misma cuota de 800, que es la cuota mínima, ¿verdad? Y vimos que los demás programas ya están cobrando más. Es más, en este programa de nosotros no cobramos asesoría de tesis. Hoy teníamos una reunión con los otros programas y los compañeros están cobrando 3,500 por asesoría de tesis. Es un pago extra incluso. Entonces, por eso hay becas, pero la aplicación de las becas conlleva de algunos requisitos. Y todos los programas en la Universidad de San Carlos de maestría y doctorados son autofinanciables. Muy bien. Gracias, maestro Francis. Felicidades ahí por todo ese proceso que realizan. Gracias. Muy bien, ahí está la respuesta. Incluso cuando nosotros estudiamos, yo les cuento, sí pagamos. Yo dije de repente, por ser docentes de la Universidad de San Carlos, nos podían ofrecer con una beca. No se pudo, tuvimos que pagar, pero eso es parte ya de la estructura y la parte de la Universidad de San Carlos. Hay una pregunta acá, voy a leerla, maestro Wellner, para que usted le dé una respuesta. Dice, ¿cree usted que las instituciones de educación superior están dispuestas a leer y diagnosticar la realidad sociológica, regional, nacional e internacional
y responder ante esas necesidades, fines y objetivos, adaptarse y adecuar su currículo, más cuando hay fines o énfasis en lo económico o lucrativo. Vamos a ver qué nos dice el maestro Wessner sobre esta pregunta. Bueno, yo creo que la lectura ya la ha hecho el compañero que lanzó la pregunta, ¿verdad? El compañero Cristian. Él prácticamente ya tiene clara esa situación, que hay una parte empresarial detrás de lo que es como surge en los colegios, ¿verdad? Recordemos que la educación, pues está el sector oficial y el sector privado. El sector privado, pues lógicamente tiene que ir a intereses económicos, financieros, ellos tienen que ver, o sea, nadie va a poner una venta sabiendo que va a perder, ¿verdad? Nadie va a poner un negocio sabiendo que va a perder, va a poner el negocio porque pues va a ganar, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede, y en las universidades es lo mismo. La esperanza es en la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos, porque también ahí es la única universidad estatal, y después tenemos universidades privadas, que lógicamente, bueno, la Universidad de San Carlos, la promoción, ni hay fondos, creo, para promoción de carreras, porque casi no damos a conocer qué es lo que se tiene, porque no hay precisamente un fondo de publicidad, pero si lo comparamos con las universidades privadas, tienen fondos de publicidad, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo les alcanza, verdad, para tanto? Porque lógicamente ya lleva una misión educativa, pero también conlleva pues algunas situaciones empresariales. Entonces ahí es donde veo que él pues ya tiene la lectura ahí prácticamente. La Universidad de San Carlos sería como la más pura en el sentido de que pueda hacer investigaciones que vayan a la realidad guatemalteca y que devuelvan los resultados de las investigaciones a la misma sociedad guatemalteca, ¿no? En el caso de las universidades, pues igual tienen ese compromiso. De hecho, es un mandato de todas las universidades que exista investigación y que haya proyección a la sociedad, que haya vínculos con la sociedad. ¿Qué tanto se cumple? Ahí creo que nos quedamos con el reto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Weller. Hay aquí, Luz Tujal solo nos hace una sugerencia de un doctorado para no dejar de estudiar. Bueno, se va a considerar en el Departamento de Estudios de Programa, pues de repente sí se pueda implementar. Pues por situación de tiempo, ahí vamos a dejar las preguntas. Muchas gracias, maestro Jorge Camas. Igual ya está el link ahí de la asistencia para que ustedes se puedan anotar, aprovechando que estoy viendo